la última pregunta que le corresponde formular a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente pregunta. Usted afirmó, entre otras cosas, yo voy a buscar el apoyo de Podemos. Basándonos en dicha afirmación, ¿puede informar a esta Cámara si ya cuenta con el apoyo parlamentario del Grupo Podemos Asturias? Gracias, señora Fernández. Señor presidente, tiene la palabra. Sí, yo creo que toda la Cámara sabe que no cuento con ese apoyo. Así que me parece una pregunta retórica, pero yo le diré que voy a seguir insistiendo. ¿Y por qué? Pues porque hay una mayoría, lo he dicho aquí ya, ¿no? Pero lo reitero, una mayoría parlamentaria que yo quiero convertir en mayoría política de izquierda, porque es muy evidente para dar estabilidad a Asturias y al Gobierno. Y no me resigno ni a un no, ni a dos, ni a tres, porque me parece que no debo cargar con ese error y con esa responsabilidad. ¿Eso supone que me cierre a acuerdos con otras fuerzas políticas? No, en absoluto, con ninguna. Creo que hay asuntos en los que deberían estar involucradas todas. Por ejemplo, antes hablábamos del área metropolitana. Eso apelo, por supuesto, a todos ustedes, incluso al Partido Popular, pese a su política de tierra quemada, la que viene desarrollando últimamente. Y, en todo caso, a otras cuestiones, como puede ser la defensa del carbón nacional, que es inminente el cierre si no opera el Gobierno en funciones, pues apelo también a eso, o la defensa del sector lácteo, o, por supuesto, lo que hablaba la señora Coto hace un momento de las industrias electrointensivas, que tengan unos precios razonables, que han sido ustedes los únicos, su grupo parlamentario, que se han opuesto en el Congreso a que efectivamente ese cambio se produzca. Para una vez que no votan desde su reconciliación con Foro, han escogido un mal asunto. Pero bueno, eso debe formar parte de ese orden tan desordenado en términos políticos que usted convive. Gracias, señor presidente. Señora Fernández tiene la palabra. Señor presidente, en su línea habitual, en su línea. Verá, nosotros le formalizábamos esta pregunta porque para esta Cámara, pero no ya para esta Cámara, para la sociedad asturiana en su conjunto tiene muchísimo interés su acción política y sus alianzas parlamentarias. ¿Y por qué decimos esto? Fundamentalmente por una razón, porque usted logró un extraño récord dentro del socialismo asturiano, en el histórico, que le llevó a tener solo 14 diputados sobre un total de 45. Bien, es verdad que ustedes han abierto una nueva senda de lo que son las mayorías minoritarias parlamentarias y municipales, porque, claro, con 5 concejales tienen ustedes la alcaldía de la capital. Este realmente es un récord también difícilmente superable. Y, por tanto, usted, que tiene ese mínimo histórico, al igual que Pedro Sánchez, en eso están ustedes absolutamente a la par, debe explicar a esta Cámara qué alianzas parlamentarias hace, pero no por asegurar su silla, que sabemos que es su absoluta prioridad, no, por decirle a la ciudadanía cómo se articulan los acuerdos parlamentarios para resolver no lo suyo, lo de la gente. Y claro, usted recientemente dijo en esta Cámara, bueno, lo dijo con una serie de epítetos y de calificativos que yo creo que tuvo una jornada, en fin, muy desafortunada, pero lo voy a pasar por alto. Yo lo voy a pasar por alto de verdad, no como usted cuando pasa por alto las cosas pero las dice. Yo lo voy a pasar por alto. Toda la serie de cuestiones, epítetos, descalificaciones y, en fin, salidas de tono. Voy a quedarme en ese calificativo. Salidas de tono que usted realizó en la sesión de control parlamentario. No me mire con esa cara de asombro, porque, en fin, para una vez que viene al mes a contestar a la oposición, a esta Cámara,
pues por lo menos tenga usted un mínimo recuerdo de lo que dijo en la última sesión en la que usted participó. Participa 2 veces al mes, tampoco es mucho apelar a la memoria como para que sepa de qué le estoy hablando, sin falta de tener esa cara de extraña sorpresa que usted pretende establecer. ¿Y por qué le preguntamos esto? Bueno, pues le preguntamos esto porque usted lo dijo. Porque usted lo dijo. Quiero tener una alianza con Podemos. Dijo, ¿le queda a usted claro? Enfatizando. Y bueno, pues como nos quedó muy claro, y a mí particularmente me quedó muy claro, quiero saber esa alianza con ese leninismo moderado que usted acaba de decir, si está en fase de negociaciones, si está en fase de acuerdos, si es la fiscalidad la razón que les va a llevar a un gran acuerdo, si es, por el contrario, la educación y la sanidad. ¿Qué políticas son las que usted está tratando de tejer para, efectivamente, buscar el apoyo parlamentario del Grupo Podemos Asturias? Y creo, señor presidente, que la transparencia es eso. Lo creo profunda y sinceramente. No son ni los acuerdos secretos, que parece que últimamente algunos quieren poner de moda, ni emborronar en las libretas para enseñarlo en las ruedas de prensa. No, no. La transparencia es contar las cosas a la ciudadanía en el sitio donde sea adecuado y donde se pueda enterar la gente. En ruedas de prensa diáfanas y transparentes, en comparecencias, que usted no hizo ni una en 6 años, ni una sola comparecencia, o en la sesión de control a que se somete usted por imperativo del reglamento. Sé que no es por su gusto, pero sí porque el reglamento lo determina. Y, claro, usted decía que, como siempre, ¿no?, que todos los demás tenemos la culpa. Verá, es que hay una obligación prioritaria de un gobierno, que es presentar un presupuesto, pero no presentarlo y retirarlo, es presentar un presupuesto y buscar los apoyos suficientes para que ese presupuesto se convierta en ley, a poder ser a partir del 1 de enero de cada año. Y esa obligación fundamental la tiene un gobierno. ¿Cómo concibe, o cómo creo yo, cómo creemos nosotros que usted concibe los acuerdos? Pues los concibe desde la sumisión, claro, yo no, desde la sumisión o desde la simpatía personal. Yo tampoco. Yo tampoco. Los concibo desde el interés general de los asturianos. Sea yo más simpática, más antipática, usted o el portavoz de Podemos o el señor Llamazares. Usted es un gran maniático y me va a permitir que yo utilice esa expresión coloquial, pero creo que refleja bastante bien su forma de actuar y de ser. Y yo creo que aquí no estamos para manías personales, señor Fernández. Estamos para resolver los problemas de los asturianos, para hacerlo con acierto, para tratar de, a través de transacciones, llegar a acuerdos definitivos. Y yo voy a, finalmente, ponerle un ejemplo ilustrativo. Claro, un presupuesto al que ustedes mandaron, yo no voy a decir a toda su tribu, voy a decir a todo su grupo parlamentario. Usted ordenó a todo su grupo parlamentario que cada uno de los portavoces que acuda a la tribuna diga de forma reiterada, claro, esto no se puede hacer porque hay unos presupuestos prorrogados. Y lo repiten todos, con mayor o menor fortuna, pero oiga, lo repiten todos como si se tratase, como es, de un tan-tan. Bueno, lo repiten todos. Pero claro, lo que usted no dice es que los acuerdos, ya quisiera el presidente Rajoy tener posibilidades de acuerdo como las que algunos le hemos planteado aquí. Claro, la posibilidad de acuerdo que nosotros le planteamos, por ejemplo, en materia presupuestaria, pues según los cálculos que hicimos en el PP, supone una variación de su presupuesto, fíjese lo que le digo, del 2,6%. Claro, ni siquiera admitir una variación del 2,6% sobre un presupuesto de 4.000 millones es un contrato de adhesión. Los contratos de adhesión en democracia son sumisión e imposición. Y eso no lo va a conseguir nunca con el principal partido de la oposición. Y por lo que veo, tiene dificultades también con el segundo partido de la oposición. Bueno, usted sabrá dónde está el problema. Yo empezaría a hacer autocrítica personal si fuese usted. Y voy a acabar, señor presidente, con una cita que yo creo que usted va a identificar rápidamente.
El grupo que se ensimisme en su soliloquio, que se encastille en su soberbia, será improductivo. Esa frase tan cursi solo la pudo pronunciar usted, y la pronunció en el debate de investidura cuando usted no sabía si iba a ser líder de la oposición o presidente del Gobierno. Gracias, señora.